Volviendo a las características del territorio antártico, del continente antártico, vamos a decir que también otro error en el que se incurre con frecuencia es en creer que estamos hablando de un lugar chato, plano, sin mayores relieves, y sin embargo estamos ante el continente de mayor altura media del planeta. E incluso tiene mayor altura media que Asia, que es en donde se encuentran las montañas más altas del mundo. El punto más alto del continente antártico es el monte Vinson, con sus casi 4.900 metros de altura. Pero de todas formas, toda la Antártida es una gran torta de hielo cuyo espesor es de aproximadamente 3 kilómetros de hielo continental hasta llegar al suelo. Es muy difícil decir cuál es la forma real de la Antártida, porque si bien este continente, que tiene una altura media de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en caso de que los hielos se derritieran, se elevarían 900 metros, ya que el suelo se encuentra comprimido hacia abajo por el peso de esta gran masa. En realidad, si los hielos se derritieran, lo que veríamos es que lo que hoy parece una gran masa continental, la Antártida del Oeste, donde está la península antártica, por ejemplo, se convertiría en un grupo de islas. Gran parte del suelo antártico hoy se encuentra por debajo del nivel del mar. No lo notamos porque está cubierto por una capa que oscila entre los 1.000 y los 3.000 metros de espesor de hielo. Eso le confiere características muy especiales. En general, desde que nos alejamos de la costa hacia el centro del continente, permanentemente subimos. Esto fue uno de los principales inconvenientes de las primeras expediciones que trataban de llegar al Polo Sur a pie. Para llegar al Polo Sur se sube permanentemente y el Polo Sur está a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un lugar alto. Toda la meseta polar es una meseta de altura, llegando incluso a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca de la estación rusa Vostok. Vostok quiere decir sur en el idioma ruso. Y toda esta gran capa de hielo, toda esta gran masa de hielo que cubre la Antártida, no se queda quieta. Permanentemente avanza en forma radial hacia las costas, en forma de glaciares, que son verdaderos ríos de hielo, llegando hasta la costa, partiéndose en bloques que salen a navegar y constituyen los témpanos o icebergs que nosotros vemos, por ejemplo, en la película del Titanic. Hablando de los hielos, es importante distinguir dos tipos de hielos que vamos a encontrar en el continente antártico. El hielo continental, producto de las precipitaciones que ocurren en el continente, nevadas, y casi siempre son nevadas y en muy pocos lugares del Antártico llueve, porque las temperaturas son muy bajas y en general el agua cristaliza en forma de nieve. Y tenemos además lo que se llama el hielo marino, el ice pack o el pack de hielo, que se trata de la capa superficial de mar congelada. Son dos tipos de hielo muy diferentes. El primero es el que forma los grandes icebergs que salen a navegar, y el segundo se trata de una costra, una capa de hielo sobre la superficie marina que rara vez supera los 10 metros de espesor. Esto es lo que los barcos rompehielos deben romper para acceder a las costas, en donde sí se van a encontrar ya con los grandes frentes de barrera de hielo continental. El hielo marino es mucho más poroso que el hielo continental. El hielo marino es agua salada y el hielo continental es agua dulce. Sin embargo, el hielo marino, a pesar de ser de contextura frágil y de mucho menos espesor que el hielo continental, ha sido la gran dificultad en forma ancestral ya para la navegación en los mares polares. De hecho, que hasta el día de hoy los barcos suelen quedar atrapados en esta masa de hielo de tal vez pocos metros de espesor, 10, 12 metros, pero los inmoviliza e incluso en muchas ocasiones hace falta ir al rescate de estos buques que quedan varados en el pack de hielos. Han habido expediciones completas, sobre todo a principios del siglo pasado, en el cual todos los navegantes han quedado varados durante 1 o 2 años, como es el caso de la expedición de Ernest Shackleton, realmente una verdadera epopeya de supervivencia. Finalmente lograron salir todos a salvo, pero estuvieron 2 años viviendo sobre témpanos, sobre pack de mar congelado que se iba derritiendo a sus pies a medida que llegaba el verano. Realmente yo les aconsejo, les sugiero que lean los libros de la expedición de Shackleton, porque es realmente apasionante y un ejemplo de la lucha del hombre por conquistar las regiones polares. Estas grandes barreras de hielo
con sus grandes desprendimientos, es una preocupación de la ciencia actual, sobre todo desde el punto de vista de los ambientalistas, ya que el 80% de la reserva de agua dulce del planeta está en el Antártico. Estos grandes bloques, estas grandes masas de hielo que salen a navegar, producen verdaderamente cambios importantes, no solamente en el clima antártico, sino también en los niveles de agua en las costas de los continentes. Esto es un problema que preocupa, tiene mucho que ver con el calentamiento global y se está trabajando mucho sobre si esto es una consecuencia del mal uso que el hombre le da a su tecnología o si son fenómenos con alternancia natural y que estamos en un periodo de antiglaciación en contraposición con los periodos glaciares que hemos tenido.